RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Mamás y papás en Radio 5 con Paco Arjona. El alcohol forma parte de nuestras vidas en mayor o menor grado. Se hace desde luego rara una celebración sin algún brindis o unas fiestas populares sin tomarse algo en una barra o en una terraza. Cervezas, un vermú, incluso el vino de las comidas, están ahí, forman parte de nuestra cultura. Otra cosa es a qué edad se introducen nuestros hijos en su consumo y, mucho más importante, cómo lo beben, de manera impulsiva y descontrolada con amigos o de manera muy moderada, con muy baja graduación en una celebración familiar. Son dos ejemplos extremos, pero reales, que os dejo caer para invitaros a la reflexión, porque de cómo madres y padres tomemos alcohol, de cómo sea nuestra convivencia con la bebida, así será con mucha probabilidad la que tengan nuestros hijos, no ya solo de adultos, sino mucho antes, en plena adolescencia. Bienvenidos a Mamás y Papás, en el control de sonido Lautaro García, en la dirección y redacción Paco Arjona. Alcohol e infancia, la peor mezcla posible. Que un menor de edad consuma alcohol ya no es algo que nos extrañe. De hecho, según datos del Ministerio de Sanidad, algo más del 30% ya lo ha aprobado antes de los 14 años, cifra que se eleva al 75% si nos fijamos en la franja que va de los 14 a los 18. Pero una cosa es consumir y otra, por ejemplo, ser un bebedor asiduo o emborracharse. Porque según esos mismos datos, si echamos la vista a los últimos 30 días, al último mes, 1 de cada 5 adolescentes se habrá emborrachado al menos una vez y de manera muy rápida, capaces de tomarse 5 copas o más en apenas 2 horas. Si este verano o en las fiestas del barrio, que ahora empiezan muchas fiestas de barrio en mayo, junio, si vemos que nuestro hijo de 15 años llega borracho a casa o se lo notamos que ha bebido, eso no significa que el niño vaya a ser un perdido y que vaya a consumir. No en absoluto. Pero sí que debemos hablar con él de eso. O sea, lo que no puede ser es que lo celebremos, no sé si me explico. O incluso que lo desafiemos. Nosotros hemos conocido a algunos padres que desafían a sus hijos menores diciendo: nosotros los de nuestra época sí que sabíamos beber. Pues yo no sé muy bien qué ciencia tiene eso. Eso ya es el colmo, ¿no? Bueno, yo soy Raúl Izquierdo, soy psicólogo y soy director técnico de Asociación Dual. Y entre otras iniciativas, Asociación Dual viene desarrollando la campaña longitudinal de prevención del inicio temprano del consumo de alcohol en menores, los que no, desde el año 2012, financiada por el Plan Nacional sobre Drogas. Este año hemos lanzado la campaña Está en tu mano, que intenta apelar a la capacidad de los jóvenes para decir que no de cara a la oferta de alcohol por primera vez, es decir, en el momento en que podrían debutar en el consumo de alcohol. Raúl, ¿por qué beben alcohol los menores? ¿Qué motivos tienen para darse a la bebida? Bueno, los jóvenes o incluso los menores, ¿no? Porque se inicia el consumo de alcohol según la encuesta de Estudes, que es también una encuesta longitudinal que lleva 3 décadas realizándose en entorno escolar entre 14 y 18 años, esa es la edad de la muestra. Lo que manifiesta es que se inicia en torno a los 14 años, es una edad como muy estable, encuesta tras encuesta. Y bueno, nosotros lo que planteamos es que los menores beben porque lo ven hacer en los adultos, fundamentalmente porque lo hace todo el mundo, y porque además el hecho de beber implica un rito de paso. Nosotros, que situamos un contexto de riesgo, sobre todo en las vacaciones de verano y en las fiestas patronales de los pueblos fundamentalmente, siempre planteamos una especie de situación tipo, donde un chico pues que el año anterior estaba jugando a baloncesto o a fútbol y que era muy bueno, o que pasaba el día en la piscina nadando, pues un año después vuelve al pueblo y lo que se encuentra es que han cambiado las modas de la diversión su grupo, y que lo que se ha impuesto ese año es beber, y entonces él se sorprende y tiene 2 opciones:
o integrarse en esa nueva dinámica y hacerse un lugar en el grupo, o a lo mejor seguir con la otra tendencia que va a ser connotada como infantil y marginarse, cuando a lo mejor antes era uno de los líderes de ese grupo. Entonces, es algo que se hace de forma generalizada. Nosotros siempre ponemos un ejemplo un poco de broma, y es que en España, por ejemplo, que el alcohol está muy integrado en nuestros usos y costumbres, si España gana el Mundial, nos emborrachamos, y si lo pierde, pues también. Claro, hay que para paliar las penas. Sí, claro. Claro, yo te estaba escuchando y estaba pensando lo que es la presión del grupo o la autopresión que uno se ejerce para no estar aislado, que evidentemente las personas tenemos un importante factor social, pero es que en esas edades de adolescencia, de 14 años que comentas, es muy difícil tener la suficiente personalidad como para decir no bebo, pero pago el precio de quedarme aislado. Es que es realmente complicado. Por eso una de las cosas que nosotros intentamos señalar en las campañas, bueno, yo lo que quiero matizar, que me parece muy importante, vamos a ver, nuestras campañas se dirigen como objeto directo a jóvenes, y dentro de los jóvenes a los menores de edad, ¿no? Pero realmente implican de manera necesaria e imperativa a padres y educadores, y de manera a lo mejor no tan directa, pero también muy protagonista a la población general. Uh-huh. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer como padres es hablar con nuestros hijos, es identificar que esa situación se puede producir este verano, hablar de ello, advertir y preparar para qué hacer o qué se puede hacer si eso sucede, porque la presión es monumental. Ahora bien, si tú has hablado con tu hijo y le has dicho, a lo mejor este verano puede que pase esto, cuidado, hay que saber tratar el asunto. No le estamos invitando a que haga eso o promueva eso, sino a que se puede encontrar en ese contexto. Porque además, la dificultad es que él va a enfrentarse a un riesgo o a una oferta de beber que va a ser en un contexto para los padres desconocido, va a ser apartado, va a ser lejos de su control, va a ser de forma clandestina, que es como se bebe ahora, como se inicia en el consumo, en contextos de botellones. Y además, esa práctica muy probablemente, cuanto más menores, más probable es también que la integre como un juego de naturaleza competitiva, donde si eres un chico muy joven, pues tu idea va a ser competir e integrar esa práctica como un juego, a ver quién bebe más en menos tiempo, con lo cual el riesgo se multiplica de manera exponencial. Hay también un factor de, y así me siento más mayor, que eso también puede ocurrir, o un grupo de mayores, que mayores a lo mejor son 1, 2 o 3 años más mayores, tampoco tantos, pero que a esas edades se nota mucho que digan así, los más mayores me ven con otros ojos y me desligan de los de mi propia edad, que son más pequeños. Claro, eso sin duda. Además, aquí se suma un efecto, y es que a lo mejor en la ciudad puede que las pandillas de amigos sean más homogéneas, porque puede también que las pandillas de amigos tengan mucho que ver con la clase o el curso al que asisten los jóvenes, uh-huh. Pero en el pueblo las pandillas son enormemente heterogéneas, en edad también. Y eso sí facilita, por ejemplo, que incluso en una pandilla puede haber chicos de 14 y en una misma pandilla un chico de 18, que ese va a ser probablemente el que provee de alcohol al grupo. Que no hay que hacer un esfuerzo demasiado exagerado para eso. Pero sí, claro, como decía, iniciarse en el consumo de alcohol es un rito de paso, es un peldaño más hacia yo ya soy más mayor, yo ya hago cosas de mayores. Obviamente, cuando somos niños queremos ser más mayores. Luego ya se nos va pasando con la edad. Luego queremos decir, totalmente. Luego lo contrario. No, apreciamos lo bien que vivíamos en la infancia y en la adolescencia. No quiero pasar de alto algo que has mencionado. Que decías que ese chico mayor o esa chica mayor de 18 seguramente sea el proveedor de alcohol, porque claro, todos tenemos clarísimo, los menores de edad, no pueden comprar, adquirir alcohol. ¿Cómo lo consiguen? A mí me parece que la clave está en eso. O es alguien de la pandilla que les provee al grupo porque puede, legalmente puede hacerlo, o buscan a alguien que lo hace. Igual que hace 10 años yo creo que el contexto era distinto. Ahora en este momento a mí me cuesta mucho trabajo creer que haya, o serán muy residuales, que haya comercios o tiendas, desde luego en absoluto pueden ser supermercados o gasolineras o sitios así que están muy controlados. Me cuesta mucho creer que nadie
a sabiendas venda alcohol a un menor. O sea, me parece increíble. Porque es que las consecuencias son descomunales desde el punto de vista de la penalización para ese comercio. No creo que esté pasando así, pero es que es más sencillo de lo que pensamos que a un menor le llegue la posibilidad de tomar alcohol, pero porque también le llegan sustancias ilegales y es más difícil que la sustancia ilegal sea accesible, pero el alcohol, de hecho, en la encuesta Estudes del Plan Nacional sobre Drogas, una de las cosas que revela es que los jóvenes, los menores, consideran que el alcohol es muy accesible para ellos. Yo no sé si los comercios, o sea, hay espacios, entornos, ambientes, hablabas de los pueblos, por ejemplo, donde a lo mejor se es un poquito más laxo, y no me refiero tanto a la aplicación estricta de la normativa, que yo quiero pensar, y estoy casi convencido que todos los dependientes lo saben, como se la vende a un mayor de edad, pero yo sé que eso no va a acabar solo en el mayor de edad, pero claro, se la he vendido a un mayor, es decir, esa laxitud la voy a hacer. Hombre, claro. Ese es el juego con el que adquieren estas bebidas, ¿verdad? Claro. En parte, una de esas medidas. Pero no sé si de casa también cogen botellas, por cierto. Pues podría suceder. Yo no sé en esta época. Me cuesta creer que eso no se haga. Cuando yo era adolescente se hacían fiestas en las casas de otros chicos que se quedaban vacías y ahí se bebía alcohol. ¿Los menores de ahora beben más o beben menos alcohol que otras generaciones? Bueno, en principio parece ser que cada vez se bebe menos en general, la población en general, los estudios, ¿no? La propia encuesta de Estudes, cómo va evolucionando. Pero el problema no es tanto que si se bebe menos, que yo sí creo que es verdad, quiero decir, van ganando posición otros hábitos, algunos también sanos, quiero decir, no todos los hábitos que van ganando posición o que desplazan al hábito de beber son negativos, como el juego online y cosas así, que es en lo que podemos pensar todos casi por inercia, ¿no? El problema no es que se beba menos, que está bien que se beba menos, el problema es cómo se bebe. Y lo que nos preocupa, como decíamos antes, es el patrón de consumo. Cuando un joven se inicia en el consumo de alcohol, lo hace con un patrón que es impropio de nuestros usos y costumbres culturales, lo hace en forma de sobreingesta compulsiva. Este patrón no es propio de cómo nuestra cultura usa el alcohol, ¿vale? En nuestra cultura es más habitual que el alcohol se integre de forma degustativa o vinculada a los hábitos culinarios, y eso sí da lugar a un cierto patrón mesurado, controlado, discreto, circunscrito. No sé si me estoy explicando bien. Sí, por ejemplo, el típico vinito en la comida, por ejemplo, o un vermú antes de aperitivo, algo de ese estilo, sí, ¿no? Son ideas que se me ocurren un poco a bola pluma. Efectivamente, el vermú del domingo, y es, pues bueno, nadie abusa o se embriaga, o no es lo habitual cuando unos padres van, pues yo qué sé, yo recuerdo mis padres que eran de otra época, ¿no? Que a veces, pues después de misa, el vermú, ¿no? Y luego ya a comer. Pues nadie se iba borracho como una cuba a las 3 de la tarde a comerse la paella del domingo. No sé si me explico. Sí, totalmente. ¿Sabes? Entonces, lo que sí intento decir con esto es que dentro de... que hay una cultura del alcohol, ¿vale? Esto tiene una parte negativa, y es que el alcohol está muy presente, ¿no? Antes lo decía, cualquier celebración a emborracharse, pero también cualquier disgusto, ¿no? Y estamos como muy... es una especie de psicofármaco, ¿no? Que utilizamos para los momentos difíciles, para los momentos tristes, pero también para exaltar momentos de celebración o de gozo, vaya, por así decir, ¿no? En el propio hecho de que esté regulado culturalmente puede haber parte de la solución sobre el hábito de beber. Es decir, nosotros cuando hacemos esta campaña no nos estamos planteando que la sociedad sea abstemia. No somos tan ingenuos como eso. Es que ni nos planteamos eso. O sea, incluso cuando, bueno, en el material que tenemos de la campaña hay una videonoticia, ¿no? Donde entrevistamos una vez más al delegado del gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, y él mismo reconoce pues que el alcohol está aquí, que a lo mejor se podían hacer cosas más restrictivas o una regulación un poco más intensa, pero es que está aquí, y aparte hay una industria importante en España de la que vive mucha gente del alcohol, y entonces de lo que se trata es de no tanto de que la sociedad sea abstemia o de que hagamos niños que cuando sean adultos no beban, no es nuestro propósito. Nuestro propósito es que beban lo más tarde posible, que cuanto más tarde beban mejor. Es decir, sería algo milagroso que pasemos de
que se inician de promedio a los 14 años a que se inician de pronto a los 18, que es lo que marca la edad legal. Eso no va a pasar. Pero si conseguimos que se inicien a los 15 y luego a los 16 o incluso a los 17, es que esos años que le ganamos a la edad de inicio son fundamentales para que ellos puedan experimentar otro tipo de cosas, puedan abrirse a otro tipo de alternativas de ocio, y en esa apertura del abanico de sus intereses realmente probablemente el alcohol como posibilidad de ocio perdería muchísimo interés. Mamás y papás en Radio 5 con Paco Arjona. Estamos hablando de consumo de alcohol en menores de edad. Lo hacemos con Raúl Izquierdo Muñoz. Él es psicólogo, es director técnico de la Asociación Dual, y en la primera parte de esta entrevista nos hemos focalizado bastante en lo que es el consumo que hacen los menores de edad del alcohol en España, de los nuevos hábitos que estáis detectando a través de los diferentes estudios que se realizan, también de la vinculación que hay con determinadas celebraciones como pueden ser las fiestas patronales, que ahora que está el verano a la puerta de la esquina, pues es altamente probable que ocurra. Pero en algún momento también nos has comentado de la responsabilidad que tenemos los padres a la hora de anticiparnos, si vemos que el grupo de amigos de nuestros hijos pues pega ese salto, esa transición del juego callejero, del juego de mesa, a el ocio con una botella, con un calimocho, con algo de alcohol por delante. Y si te parece, ahora vamos a hablar un poquito más precisamente de nosotros, de como madres y padres, porque una de las cosas de esta campaña que lancéis este año está en nuestra mano, precisamente es que nuestros hijos toman un reflejo de nosotros, de cómo, y eso es lo que te quiero preguntar, Raúl, porque en casa siempre hay alcohol, o sea, siempre hay una botellita de vino, aunque sea para cocinar, fíjate lo que te digo, pero siempre hay algo de alcohol, ¿no? O salimos a una terracita algún día, nos tomamos una cerveza, pero si de cómo consumimos nosotros, nuestros hijos harán un espejo, y es probable que consuman igual. Es muy probable que imiten lo que ven, porque yo soy psicólogo, hay un mecanismo fundamental del aprendizaje humano, es el aprendizaje por modelado, por imitación. Entonces nosotros imitamos lo que vemos. Esto no es determinante, quiero decir, lógicamente puede ser más o menos condicionante en función de qué influencias, de qué entornos y de qué contextos. Pero hay un estudio en Estados Unidos que ha salido a principio de año que pone de manifiesto que los hijos de personas que abusan del alcohol y que tienen prácticas, o sea, de ingesta compulsiva o muy frecuente, aumenta en ellos hasta 4 veces la probabilidad de que consuman alcohol de esa manera en el futuro. Por el contrario, si nosotros, como comentaba antes, o no hay alcohol en casa, que hay casas donde ya no hay alcohol, ¿no? O el alcohol no se usa habitualmente, o se usa de una manera como muy puntual, pues es más probable que los jóvenes pues se relacionen con el alcohol como algo más accesorio, no como un fin en sí mismo, sino como algo que forma parte circunstancial de algunos hábitos o de algunas prácticas. Me parece fundamental eso sí que es muy importante, pero sin obsesionarse, porque a veces los padres muy implicados dicen, entonces ¿qué hago? No bebo yo delante de... Bueno, va a haber un momento del año, al menos uno, va a haber muchos, pero al menos uno, que es la celebración de las fiestas de Navidad, donde siempre de broma decimos que en Navidad hasta la abuela bebe, que no beben todo el año. Claro, y entonces se le sirve un poquito de chinchón o de lo que sea, y de pronto pues la abuela está un poco sonrosada y más risueña de la cuenta, y todo el mundo se ríe de eso. Quiero decir, el alcohol está, y entonces lo que tenemos que hacer es educar para que eso no suponga un riesgo, y mucho menos un riesgo vital, y para que sea algo que no integramos en la vida de los menores de manera demasiado temprana. O sea, la batalla tiene que ser por prolongar eso en el tiempo, para que sea más tarde, no abrir ese melón demasiado pronto. Es muy importante eso. Hablas de muy pronto, y yo te reconozco una escena que he visto muchas veces, y no me voy a los 14 años, me voy a cuando son mucho más pequeños. Es las celebraciones, por ejemplo, de cumpleaños. Están nuestras hijas, nuestros hijos con sus amiguitos, y me puede ir incluso primeros años de primaria, sino incluso de infantil, que están con sus amiguitos jugando en el parque de bolas, etc.
Y no es nada extraño, no digo que sea habitual, pero tampoco es extraño encontrarnos con padres que dicen, bueno, pues venga, unas cervecitas, unos no sé qué. ¿No se estaría produciendo ya ahí una primera asociación a ojos de ellos entre las celebraciones tienen que tener alcohol? Claro. Aunque ese consumo puede ser moderado y responsable, pero que a lo mejor no es el sitio ni el momento adecuado. Claro. Tú hablas de las celebraciones, en base a lo que tú cuentas, yo estaba pensando en una celebración que se puede hacer en una casa, pero yo también estoy pensando, por ejemplo, en algo que además intenta regular el anteproyecto de ley de prevención del consumo de alcohol en menores, y es que en los espacios de uso preferente de menores, como por ejemplo los locales de celebración de cumpleaños o los locales, pues parques infantiles que hay para celebrar cumpleaños, que ahí no se puede beber alcohol. Es muy frecuente que en este tipo de locales se produzcan dos celebraciones simultáneas, ¿no? Los niños jugando en la zona de juegos y los padres alternando con alcohol en el bar, porque hay un bar y entonces lo que dura el cumpleaños, pues los padres están bebiendo alcohol y a veces bebiendo más alcohol de la cuenta, también lo hemos podido ver, ¿no? Claro, ¿qué ocurre con esto? Se supone, claro, el anteproyecto de ley lo que intenta es llamar la atención sobre algo y advertir. Si es un sitio de uso preferente del menor, el protagonista es el menor. Donde el protagonista es el menor, no debe beber alcohol el adulto. Lo puede hacer luego dentro de un rato. Se puede ir con su hijo y otro de los padres o no sé qué a un bar y tomará algo. Si no estamos hablando de no beber alcohol. Pero si el protagonista es el menor, ¿por qué la gente está bebiendo alcohol? Pongo un ejemplo un poco grosero, si quieres. Nos imaginamos que en la última hora de clase de un viernes un profesor en un aula abra una lata de cerveza por un momento de relajación previo a que ya empieza el fin de semana y decimos, pero qué barbaridad está diciendo este hombre. Claro, es impropio, es inadecuado, ¿pero por qué? Porque es un entorno de uso preferente de los jóvenes que están en clase y porque los protagonistas son ellos, no el profesor que dice, ya me queda media hora de este infierno y me voy a tomar algo. Seguro que algún profesor diría que ganas tengo ya, pero no lo va a hacer, evidentemente. Por eso no hay un mueble bar en las aulas, claro. Claro, ni en el colegio. En fin. ¿Y por qué en edad adolescente relacionan una celebración con sus amigos con la presencia de bebidas como si no hubiera fiesta sin alcohol? Pues porque es exactamente lo que hacemos todos. O sea, no hay celebración sin alcohol. Es muy difícil que haya una celebración sin alcohol. Fíjate, hace 2 ediciones de esta campaña incluíamos un dato importante de un estudio que había hecho un compañero psicólogo valenciano, en el que se ponía de manifiesto que el 80% de padres y madres consideran que el alcohol anima las fiestas. Entonces, claro, con esas mimbres, pues tú me contarás. Y además, a nosotros sí que nos llama la atención que, por ejemplo, en Navidades, esto yo lo he visto en el supermercado donde hago la compra, en Navidades de pronto desapareció el lineal habitual que hay, pues creo que con hortalizas y con cosas, y de pronto aparecieron unos palés enormes de una bebida que se llama champín, que es un sucedáneo del champán, que no tiene alcohol y que es un refresco para los niños, pero que emula la forma de una botella de champán. Y eso, al final, hace que en Navidades los adultos brinden en casa con champán y los niños con champín, porque los padres les proveen de champín, con lo cual están educando al niño en el como sí. Es decir, lo que están es, digamos que poniéndole los dientes largos. Y claro, luego nos sorprendemos de que los chavales beban, pero es que nosotros hemos invertido en eso. Pues te puedo asegurar que se estaban vaciando los lineales esa Navidad. Yo estaba impresionado. Digo, pero ¿cómo podemos estar vendiendo esto? Y por cierto, hablabas de la parte legal, que esta se nos olvida mucho a los padres o la desconocemos directamente. Un menor no puede beber alcohol, pero un menor acaba bebiendo alcohol y pongámonos en el caso que ha hecho además un consumo excesivo de alcohol. ¿Tenemos aquí los padres algún tipo de carga legal porque nuestros hijos hayan bebido? Sí, claro. Vamos a ver. Sí, claro, tú, pero yo creo que los padres en general no lo tenemos tan claro. No, yo no, sí, claro, el Código Civil. Vale. Claro, que dice que la responsabilidad de lo que les pasa a los hijos es de los padres, pero yo diría, vamos, que eso es así desde que el mundo es mundo. O sea, ahora bien, claro, los padres son responsables civilmente de la conducta de sus hijos y de los daños que puedan ocasionar. Bueno, todo eso nos lo sabemos, ¿no? ¿Verdad? Pero claro, los padres tienen la responsabilidad legal, la obligación legal, el imperativo legal
de velar por el bienestar de sus hijos y su adecuada crianza, y eso forma parte que no puedan beber alcohol antes de tiempo, o que si lo hacen, vamos, que no sea algo dañino, no sé si me explico, o de que si un padre descubre que su hijo está consumiendo cosas que no debe, pues me imagino, tiendo a pensar, salvo casos así muy, no sé, también como muy residuales, que buscará ayuda para ver qué está pasando. Y eso sí es misión del padre, porque algunos padres dirán, bueno, ¿y yo qué quieres que haga si mi hijo es muy bruto, no me hace caso, soy incapaz de ponerle normas? Bueno, habrá que ver qué casos son esos, pero en general yo creo que la educación es algo progresivo y no es algo que podemos, o sea, no son temas que tengamos, o sea, que dejar para, que vienen los 14 años, que es cuando empiezan a beber alcohol, pues vamos a empezar a educar a nuestro hijo en que nos haga caso. No se trata de eso. Vale, entonces, los padres sí, claro que tienen una responsabilidad. De hecho, eso es algo que distintas administraciones sucesivas dentro del Ministerio de Sanidad y del Plan Nacional sobre Drogas intentan regular de alguna manera, ¿no? En este anteproyecto de ley lo que se dice es que en el caso de que un menor sea atendido sanitariamente por una situación de emergencia, probablemente por un coma etílico, de oficio el hospital tiene que abrir una investigación sobre qué pasa con los padres, se les hace una evaluación psicosocial. Es una manera de decir, oiga, usted tiene algo que ver con esto, o sea, esto no es un problema de el niño y la sociedad o la autoridad sanitaria. Claro, los padres no pueden dimitir de su función de control y supervisión, y en los casos más extremos, si se produjera alguna situación de abandono o de trato inadecuado o maltrato de los menores, pues actúa la Fiscalía y se retira la patria potestad y asume la tutela, el sistema de protección de cada comunidad autónoma. Pero vamos, que no estamos llegando a ese punto, quiero decir. Evidentemente, eso, lo que dices tú, serán casos residuales muy extremos, evidentemente, pero sí, como norma general, quedémonos con que tenemos una responsabilidad. Que esto no es, como tú bien dices, están de fiestas en el pueblo, van con todos los amigos y aquí termina mi responsabilidad. Claro. Ni mucho menos, ni mucho menos. No sé si el alcohol, porque el alcohol evidentemente será, no voy a decir la primera, pero sí puede ser de las primeras sustancias que ingieran nuestros hijos. No sé si puede ser la puerta de entrada para otras sustancias más peligrosas. Es la puerta de entrada. Claro, se empieza por ahí. Fundamentalmente se suele empezar por ahí. Y el problema es que por eso es tan importante dilatar en el tiempo el inicio en el consumo de alcohol. Porque cuanto antes empieza a beber alcohol, es más probable que se generalice el consumo de otro tipo de sustancias, ¿no? Pues, por supuesto, tabaco, pero también cannabis y de ahí en adelante, ¿no? Y por otro lado, la propia encuesta Studes pone de manifiesto en su última edición dos hechos para nosotros fundamentales que son pistas muy importantes para los padres. Y es que cuanto más sale por la noche un joven, más probable es que consuma alcohol y otras drogas, y que cuanto más tarde vuelve a casa cuando sale, un joven, más probable es que consuma alcohol y otras drogas. Parece una obviedad, pero lo que no podemos decir es que mi hijo vuelve cuando quiere. Bueno, pues usted está empezando a tener un problema, claro, con su hijo, ¿vale? Eso es muy importante. Este tema del alcohol es uno de los muchos que nos habéis sugerido a lo largo de las últimas semanas y meses que abordáramos, sobre todo, pues bueno, coincidiendo con que efectivamente se está acercando el verano y los que tenemos hijos en adolescencia o preadolescencia, pues es uno de los temas que siempre sale más a la luz como uno de los que más nos preocupa. Bueno, pues igual que hoy hemos hablado de alcohol, si queréis que otro día hablemos de otro asunto, de otra cuestión, nos podéis hacer llegar vuestras sugerencias, por ejemplo, al correo electrónico mamásypapás@rtve.es. Os lo voy a repetir, mamásypapás@rtve.es. Os vamos a recordar que en este programa, en Mamás y Papás en Radio 5 Todo Noticias, bueno, que ya sabéis que no pretendemos generar o seguir dogmas ni tampoco crear escuela, que aquí recogemos ideas, sugerencias, opiniones expertas que entendemos que quizás nos van a ayudar en la siempre encomiable intención de ser buenas madres y buenos padres. Nos escuchamos de nuevo el próximo domingo, lo hacemos a esta misma hora o en plataformas como iVoox, RTV Audios y Spotify, y hasta entonces os deseamos que tengáis muy buena crianza.